A ver, a ver, hay tema sobre Israel Vallarta. Hay noticias importantes. Estamos esperando el enlace con Mari Sainz, la esposa de Israel Vallarta, y esto es muy interesante porque pareciera que la voluntad que ha expresado el presidente Andrés Manuel López Obrador por fin tiene eco. Y estoy revisando que han concedido una suspensión en el caso de Israel Vallarta para que se revise de oficio la medida de prisión preventiva oficiosa, y en 48 horas el juez a cargo del caso deberá convocar audiencia, una resolución que podría poner fin, si así fuera, no lo sabemos, a su encarcelamiento de más de 17 años sin sentencia. El caso podría ser más prolongado en nuestro país. Y estoy revisando un comunicado que publica precisamente la esposa de Israel Vallarta, que dice, entre otras cosas, que el Juzgado Primero de Distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México admitió el amparo 1212/2023 y concedió la suspensión provisional a Israel Vallarta Cisneros para que en 48 horas el juez penal convoque a una audiencia para revisar la medida de prisión preventiva oficiosa. Su encarcelamiento es actualmente el de mayor duración vigente en el país, tras 17 años y 5 meses, 6,356 días aproximadamente, más 3 meses adicionales de arraigo en 2005, 17 años y 8 meses. La suspensión provisional es emblemática al reconocer que la prisión preventiva oficiosa debe ser revisada periódicamente y de oficio, conforme a los recientes criterios de la Corte Interamericana, y que en el caso de Israel Vallarta, más de 17 años pueden constituir una pena anticipada si el juicio excede el plazo razonable. Además, la Fiscalía General de la República deberá justificar si después de 17 años la medida resulta idónea, proporcional y necesaria, y tendrá que estar fundada en elementos probatorios que la justifiquen. Miren, hay varios flancos en el caso de Israel Vallarta: el político, el mediático, el jurídico. En fin, es un caso que creo yo ha dejado de manifiesto la injusticia de la justicia mexicana. Y cuando el presidente habla de un poder judicial podrido, pues tenemos que, por ejemplo, mencionar estos casos. ¿Cómo ves el caso de Israel Vallarta? Que no sé qué tanto, si acaso, pondría a temblar a personajes como el propio Carlos Loret de Mola, ¿no? Sí, no solamente pone a temblar a Carlos Loret de Mola, sino además hay un componente, un sustrato muy importante que tiene que ver con los medios de comunicación, con lo que crearon. Crearon a un personaje, Televisa en particular, llamado Carlos Loret de Mola, que propicia que este personaje, Israel Vallarta, haya pasado hasta este momento prácticamente 18 años, porque si estamos hablando de 17 años y 8 meses, le faltan 4 meses para que cumpla 18 años en prisión, y eso se debe en gran medida, en buena medida, a esta fake news, a este montaje que llevó a cabo, con permiso de Televisa, Carlos Loret de Mola, que no se enteraba, que no sabía, que no sabía dónde estaba parado. Esa es una mentira grande como una casa. Carlos Loret de Mola, si no sabía, disculpe usted tan temprano el exabrupto, era un estúpido. Y si lo sabía y pese a todo llevó a cabo ese montaje, entonces estamos hablando de la sevicia de un personaje que hoy mismo está convertido por la derecha en uno de los alters ego de la oposición. Un personaje que todavía están impulsando como jefe de su narrativa, como el periodista modelo, y eso nos debe hablar de que no solamente la justicia en este país ha estado podrida, y mucha atención tendría que poner Gertz Manero, que ha sido una piedra enorme en el zapato de un bebé, sino también debería de poner atención
en los medios de comunicación, estos medios de comunicación que tan perniciosos le han sido a este país. No solamente nos han mentido, sino que han llevado a personajes como Israel Vallarta a pugnar cárcel, casi 18 años. Lo han sentenciado ya. No. En el tribunal mediático lo han sentenciado muchos de estos personajes que mencionas. Uno de ellos, si recuerdo bien, Carlos Marín. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir si se le da la oportunidad de salir de la cárcel a Israel Vallarta? Que estaba podrido el Poder Judicial, que se ha favorecido a un criminal, a un secuestrador. Qué bueno que pone el dedo en la llaga Ricardo Sevilla, José Alfredo. Sí, bueno, definitivamente, como decía Luis Gerardo también, de la putrefacción que hay en el Poder Judicial y que es el último reducto que le queda a la oposición, si se le puede llamar oposición. Aquí lo que va a quedar de manifiesto es esa confabulación que dice Ricardo que antes había entre todo el sistema, pero se le van cayendo todas las patas de la mesa al antiguo régimen. Entonces, aquí queda de manifiesto cómo el tribunal, como tú dices, sentenció a esta persona, y luego, pues todo el mundo se quedó impávido. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera ganado Andrés Manuel López Obrador? Él no tendría ni la más mínima posibilidad de estar en esta circunstancia que está ahorita. Entonces, legalmente sí tiene las posibilidades. No, por supuesto. La esperanza, ¿no? De que se haga efectivo. Exacto. Entonces, pero imaginemos que Andrés Manuel López Obrador es uno de los políticos más destacados en el mundo, con una trayectoria que es admirable, es admirada por líderes globales a nivel mundial, que tiene todo el poder del Ejecutivo y está tratando con toda la fuerza del Estado de incidir para que se le haga justicia a esta persona, y resulta que ha batallado los 5 años del gobierno que lleva. Entonces imaginemos cuál es el poder de este Poder Judicial que día a día nos está dando cuenta, se está revelando de una manera cínica de que ellos hacen lo que ellos quieren y no les importa. Y entonces el grado de putrefacción del Poder Judicial Federal va desde la prohibición de Andrés Manuel López Obrador de hablar de la botarga, me uno aquí al concepto, y hasta este asunto, ¿no? Entonces, y ahora, ese es un caso de los emblemáticos, ¿no? Pero hay como 8,000 indígenas en la cárcel, que están en la cárcel porque no tuvieron un traductor en el juicio, y nomás se los llevaron como chivos expiatorios, y ahí están. Entonces, debemos de pensar que ese es un caso representativo de miles de mexicanos que están en la cárcel de manera injustificada.